Bueno, ahora sí vamos a dar por iniciada esta reunión. Bueno, en primer lugar, les cuento un poco. Nosotros somos la OLEI, asociación que acompaña a los OLIM en su proceso de absorción aquí en Israel. Estamos en más de 22 ciudades, cada una en forma particular. La idea también, hay una sección también de jóvenes, mi nombre es Luli, están también acá algunos miembros de la comisión de la OLEI presentes también, así que los saludamos a todos y el objetivo de esta charla, como ustedes saben, es dar un pantallazo de Aliá, que no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo va a hacer un experto en el tema. Invitamos a Sergio Goldstein, director de Aliá para países de habla hispana y portuguesa, a presentarse y contar un poco quién es y luego dar inicio a esta charla. Vení, Esther. Bueno, Luli, muchas gracias. Buenos días para América Latina, buenas tardes, casi noches aquí en Israel. Mi nombre es Sergio Goldstein, estoy hablando desde las oficinas de la Agencia Judía en Jerusalén, en un sitio que se llama Kiryat Moriah, en el sur de la ciudad, donde generalmente, además de las oficinas de Aliá, también es la sede del Majón de Madrijim, que muchos deben conocer. Aquí están nuestras oficinas, detrás mío, no lo ven, pero detrás mío, detrás de la puerta, está el Global Center, del cual tal vez algunos se hayan comunicado y ya conocen. Yo soy nacido en Argentina, hice Aliá en el año 1989, estudié aquí en la Universidad Hebrea, luego en España, y también tuve el privilegio de ser Sheliach en Montevideo, en Uruguay, y de hace un tiempo a esta parte trabajo en la unidad de Aliá de la agencia judía, aprobando y ayudando a todos los pedidos de Aliá de América Latina, España y Portugal. Por supuesto, no trabajo solo, hay un equipo aquí de gente que trabaja conmigo, que tengo el gusto de dirigir. En primer lugar, quiero agradecer a la OLEI por la iniciativa, por la invitación, por darme la oportunidad de conectarme con lo que se dice, con el continente y hablar con la gente y escucharlos y contarles y llevar nuestra voz a más oídos y que más gente escuche esta posibilidad hermosa que es la posibilidad de hacer Aliá. En segundo lugar, a toda la gente en América Latina que se tomaron la molestia de subir y escuchar, y espero que con las preguntas que vayan haciendo se enriquezca la charla para que sea un diálogo interactivo. Lo primero que voy a pedir a todos, seguro ya, es que para tener así como una idea, si bien miramos los datos de inscripción, que nos anoten el que se anima y el que sabe hacerlo, que anoten en el chat el nombre de la ciudad desde la cual habla, ¿sí? Montevideo, Naharía, Buenos Aires, México City, Dominicana, Santiago de Chile, lo que fuera, que así tenemos una dimensión de también ustedes, los participantes y también yo, de quiénes y desde dónde están escuchando este tema de Aliá. ¿Ok? Si estamos bien, entonces podemos largar. La idea es presentar dos películas y un par de links que son informativos, que les van a servir para avanzar, aquellos que estén en los primeros pasos para avanzar en el tema de Aliá. En primer lugar, y para comenzar, yo voy a hablar más o menos como unos 40 minutos máximo y después vamos a 45. Y luego vamos a alargar con preguntas que esperemos sean lo más generales posibles y no tan individuales. Yo de todos modos me quedo en el... no desaparezco, me quedo aquí en línea y voy a responder preguntas también si son individuales, pero mientras esté el público participando, tratemos de que las preguntas sean lo más generales
posibles. En segundo lugar, la charla está destinada a quienes son acreedores a la ley del retorno. ¿Okay? Esto no es una charla sobre inmigración a Israel, es una charla sobre Aliyá. Y la ley israelí de Aliyá, de Aliyá, de llegada de inmigración a Israel, es muy clara. Es para todo judío, hijo de judío y nieto de judío y sus cónyuges. Ese es el público al que yo me dirijo. Si hay otro público aquí presente que no entra dentro de la ley, bienvenido, que escuche, que sepa, que conozca lo que el Estado de Israel hace, pero no necesariamente lo va a incluir dentro de la asistencia y los privilegios que corresponden a quienes sí están incluidos dentro de la ley de absorción de Medinat Israel, del Estado de Israel. Poniendo en claro las reglas del juego, podemos empezar. Si les parece bien, si Luli me haces host, yo pongo la primer película. Yo Sí, durante... estás autorizado. Ya estoy autorizado. Bien. Entonces, durante la película, yo soy, como se dice en hebreo, un poco nutnik, un poco pesadito. Voy a cortar la película, voy a hacer la aclaración y vamos a seguir con la película. ¿Ah? Las aclaraciones es a los fines de explicar y expandirme un poco más de lo que la película en sí dice. Bueno, nos ponemos primero ponemos el sonido, que se pueda escuchar, y vamos a ver que se vean las películas. Ok. ¿Se ve la película? ¿Sí? ¿Estamos bien? Se ve, sí. Ok. Bueno, vamos a ampliar la pantalla. Y para hacer chequeo se escucha también, ¿verdad? ¿Se escucha la música? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, adelante. Desde 1929 hasta la actualidad, la Agencia Judía tiene como objetivo conectar a los judíos con Israel, a uno con otro, con su patrimonio y con su futuro colectivo. Unir a todas las partes del pueblo judío, de todos los países y de todas las corrientes religiosas, para acercarlas a su rica tradición y estrechar sus vínculos como una sola familia global en cuyo centro se encuentra Israel. Además, la Agencia Judía ha sido desde siempre la organización que, entre sus misiones, se ocupa de convertir en realidad los sueños de Aliyá de miles de personas alrededor del mundo, posibilitándole a cada judío, donde sea que éste se encuentre, a convertir a Israel en su hogar. Ya sea para iniciar los trámites de Aliyá o para despejar las primeras dudas, la Agencia Judía para Israel es el lugar indicado a donde dirigirse. Antes que nada, aconsejamos a los interesados a hacer sus propias investigaciones. Siempre es bueno contar con referencias de conocidos o amigos que ya hayan hecho Aliyá, aunque de todas formas, en nuestras redes sociales publicaremos a diario sobre el tema y compartiremos experiencias de otros olim. Me detengo aquí en dos conceptos. Uno es el de Aliyá, ¿ok? Nosotros evitamos decir inmigrar a Israel o venir a vivir a Israel. Hablamos de la Aliyá como un concepto ideológico que es, Aliyá es en hebreo subir o subida, es elevarnos desde el punto de vista espiritual y llegar a la tierra de Israel, ¿ok? Es un concepto judío de venir de fuera de Israel a la tierra de Israel. En segundo lugar, ya metiéndonos en el tema directamente, nosotros alentamos a que escuchen todas las voces posibles, amigos, conocidos, familiares, charlas por Zoom, que escuchen cada vivencia de cada persona en Israel es individual e importante de escuchar, aunque a la vez irrepetible. Es decir, lo que le pasó a uno no es lo que le va a pasar a todos. ¿tá? Uno se gana la lotería y millones no. Y en el sentido de Israel también, uno llegó a Tel Aviv y le fue muy bien y otro llegó a Tel Aviv y no le fue tan bien. Hay que escuchar todas las voces. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay voces oficiales que cuentan lo que corresponde y lo que se hace, y voces extraoficiales, ¿ok? Es decir, cuando alguien dice a mi tía hace 20 años le dieron, está bien, seguramente le dieron X, Y o Z, y eso que pasó hace 20 años no sucede ahora. ¿Okay? O alguien que hizo Aliyá durante la pandemia le pasó A, B o C,
Hoy, por suerte, estamos detrás de eso. Pero es importante, sí, escuchar las vivencias de otros Olim, porque eso es enriquecedor, nos da ejemplos y nos da vivencias de otra gente. Eso no tiene precio. Es decir, es importante para cada olé que va a llegar a Israel escuchar una y más historias, del norte, del sur, de hace mucho, de hace poco, etcétera, etcétera. También invitamos a visitar nuestro sitio web, donde mantenemos al día la información más relevante sobre programas de Aliá y beneficios. En algunos países, realizamos periódicamente reuniones informativas, actividades y charlas sobre Aliá, tanto para quienes ya decidieron comenzar el proceso, como para quienes todavía no tomaron la decisión. Luego de adquirir algo de conocimiento sobre el tema, es imprescindible llamar a nuestro Global Center, el centro de atención telefónica en español, desde donde guiamos a los Olim en los primeros pasos de su proceso y, como solemos decir, abrimos sus carpetas de Aliá. Los números de teléfono gratuitos del Global Center para cada país están publicados en nuestro sitio web. Una vez iniciado el trámite en el Global Center, serán solicitados los siguientes documentos: pasaporte vigente, certificado de judeidad, partida de nacimiento con apostilla de la Haya, documentación relacionada con el Estado civil. Me detengo un minuto acá. El Global Center es a veces un poco, no es un poco, es la puerta de entrada al mundo de la Aliá, ¿ok? Y enseguida les van a pedir documentación que no necesariamente las personas tienen en el cajón de la casa ni a mano, y que cuesta un tiempo conseguirla. La documentación es un pedido sine qua non, o sea, no podemos saltearnos el pedido. Es decir, en una época atendíamos en forma distinta, atendíamos primero a la gente y después veíamos si podían hacer Aliá o no. Ahora empezamos al revés. Primero vemos si puede hacer Aliá o si tiene lo mínimo indispensable y luego avanzamos, ¿ok? Para dar dos aclaraciones, la carta de judeidad la firma preferiblemente un rabino, y quien nunca estuvo en contacto con rabino en comunidad, es hora de hacerlo y explicar por dónde viene su judeidad. Los rabinos conocen este documento, saben cómo hacerlo, etcétera, etcétera, tanto si es propio o si alguien es hijo de judío, la carta de judeidad del padre o del abuelo o de la abuela. La apostilla de la Haya. ¿Okay? La apostilla es un sello que se le agrega a los documentos oficiales de cada país para que tengan validez no solo en Israel, sino en el resto del mundo. ¿Okay? A muchos de nosotros tenemos la partida de nacimiento en casa, pero no la tenemos apostillada. Y hace falta hoy en día tener la apostilla. ¿Okay? Documentación relacionada al estado civil. Nos referimos a que si una persona es soltera o casada o divorciada, tiene que demostrarlo. ¿Ok? Por supuesto, también tiene que estar apostillado por la Haya. Y hay situaciones intermedias. Por ejemplo, alguien que está separado y no divorciado. Entonces, a los fines legales es casado. ¿Sí? Es decir, hay que poner en clara la situación. Y si es alguien viudo, tiene que traer la partida de matrimonio y la partida de defunción del cónyuge. Todo eso siempre con la apostilla. Luego de la verificación de estos documentos, un representante de la agencia judía entrará en contacto con el futuro olé para continuar con el proceso, coordinar una entrevista y brindar más información sobre planes de Aliá y absorción y beneficios generales que le correspondan. Si ya te decidiste, estamos esperando tu llamado. Desde la agencia judía, estaremos orgullosos de ayudarte a encontrar tu lugar en Israel y de poder ser parte en la creación de tu futuro. Bueno, entonces hemos visto la primera etapa que hace falta para comenzar el proceso de Aliá, ¿ok? Que es la apertura de la carpeta, ¿ok? Puede pasar de que alguien esté interesado en escuchar, en interiorizarse y no está cerrado y convencido de que quiere hacer Aliá. Bueno, puede abrir la carpeta y la carpeta quedará en el ciberespacio hasta que decida finalmente si sí hacer Aliá o no. La recomendación es no hacerlo a último momento, hacerlo con tiempo, hacerlo con paciencia,
Y digamos que un término medio de un proceso de Aliyah es de más o menos 6 meses, donde en forma personal yo recomiendo hacerlo con máxima anticipación posible, porque el proceso de irse de vivir a un país a otro, y no importa de cuál, incluso alguien que se mudó de una casa a otra conoce la sensación de llegar a un lugar nuevo, ¿sí? Aunque haya cambiado de barrio nada más. ¿Okay? Imagínense cambiar de país, etcétera, etcétera, de idioma, de cultura. Conviene ir preparándose, es decir, el proceso burocrático también nos ayuda a pensar lo que vamos a estar haciendo. A veces hay gente que quiere de un mes para otro llegar y hay situaciones en que sí podemos hacerlo todo muy rápido y acelerarnos y subirnos al caballo de lo que lo le pide, pero lo ideal es hacerlo con tiempo, con paciencia y justamente lo que hablábamos antes, de ir asesorándose en el camino con otras voces, con la voz de la Sojnut, con la voz del Sheliach, con la voz de amigos, con la voz de familiares, para escuchar cómo es ese proceso y tenerlo lo mejor armado posible. También desde el punto de vista médico, traer información médica para que aquí esa información pueda ayudarlos a que el médico que los atienda aquí ya tenga información, y esas cosas a veces demandan tiempo de pedir a las mutualistas de salud o al médico. Sergio, Sí, acá hay una pregunta. Acá preguntan, si uno es hijo adoptivo, pero sus padres son judíos, ¿tiene la posibilidad de hacer aliyá también? si la adopción fue hecha cuando la persona era menor de edad, porque hay países de América Latina donde se puede adoptar adultos, ¿ok? Es decir, ya hemos visto casos de gente que fue adoptada a los 18, a los 20, a los 25 años. Esa adopción no tiene validez, pero adopción, hijo de judío por adopción, ¿sí? Siempre y cuando el padre o la madre demuestren la judeidad, es legal y entra dentro de la ley. La ley habla de judío, hijo de judío, también y nieto de judío, también puede ser por conversión, ¿ok? Judíos conversos pueden entrar, siempre y cuando la conversión fue hecha en el marco de una de las 3 corrientes del judaísmo reconocidas por el Estado de Israel: la ortodoxa, la conservadora o masortí y la reformista. Hay países donde funcionan las tres comunidades, las 3 corrientes, y hay países donde hay una sola, hay países donde no existe la conversión, ¿ok? Ahora hay que tener en cuenta que la conversión no es me convierto y al otro día puedo llegar a Israel, hay un tiempo de espera posterior y hay un chequeo extra que se hace, porque voy a ser un poco ordinario, hay mucho pirata en el camino que venden conversiones, que hacen mucho negocio con ese tema, y por lo tanto nos demanda a nosotros desde aquí chequearlo con muchos ojos. Muchos, por supuesto, y la mayoría, son conversiones sinceras y legítimas y correctas, pero de todos modos, el proceso del converso es un proceso un poquito más largo, o la cantidad de papeles que se le pide a un converso es un poquito más largo que aquí que demuestra el judaísmo propio, o el de los padres y del abuelo, en forma biológica natural. Y Si hay acá más, otra sí. preguntita, preguntan, por ejemplo, yo creo que vale para todos los países esta pregunta, para España no hay ningún sheliach local, ¿a través de quién se hace? ¿Cómo se inicia esto? Muy bien. La pregunta es relevante no solo en España. Tenemos oficinas en comunidades grandes y no en todas. Básicamente en Argentina, en Buenos Aires y Rosario y Córdoba, en Montevideo, en Santiago, en Porto Alegre, en San Pablo, en Río, Lima, Bogotá, Caracas y México City. En el resto de las ciudades, ¿sí?, que son la mayoría de las ciudades, no tenemos oficinas de la agencia judía, y por lo tanto tenemos líneas gratuitas para llamar, y ahora yo les voy a mostrar también un link, ¿ok? Que yo al final de la charla voy a poner todas las películas y todo lo que fuimos viendo, lo voy a subir en el chat, pero como no soy tan hábil para hablar y copiar y pegar a la vez, porque soy hombre, ¿ok? No puedo hacer 2 cosas a la vez. Entonces, al final de la charla,
me dejan un ratito, yo copio y pego todo, tranquilo, y lo van a ver en el chat. Hay un link que se puede sumar y ahí ya se puede abrir carpeta. Por ejemplo, en España, la carpeta, hay teléfonos gratuitos y el link que se puede hacerse llenar desde, ya sea desde el ordenador, desde la computadora o desde el celular. En forma específica, aquí, una vez que la carpeta es abierta y se revisa y pasa a lo que vieron la entrevista con el Shelía, con el trabajador local, nosotros desde aquí en Jerusalén revisamos, yo en forma personal, si bien soy el director de la Alianza de América Latina, trabajo con 2 países en forma particular, que los atiendo yo, que son Paraguay, no sé si hay paraguayos en esta charla, si hay, que me lo hagan saber, y de España también lo atiendo yo en forma directa. Es decir, que más tarde o más temprano, quien abre carpeta, no desde el primer día y no desde el comienzo, pero más tarde o más temprano va a llegar a tener un intercambio, ya sea telefónico o por mail, conmigo. Pero es verdad, no tenemos presencia en todas las ciudades de la inmensa zona que trabajamos, desde México hasta Chile, Argentina en el sur, incluyendo España, Portugal, Gibraltar y Andorra, ni más ni menos, ¿no? También Melilla y Ceuta, que pertenecen a España. Si no hay más preguntas, avanzamos. Acá hay otra cortita pertinente para este momento de la charla, ya que vas a tocar varios temas. Si la conversión es cuestionada como esposa de judío, ¿me corresponde hacer aliá? Sí, la ley dice que todo judío, su cónyuge, hijo de judío y su cónyuge, y nieto de judío y su cónyuge pueden hacer aliá. Es decir, si es un matrimonio que digamos, una persona se convirtió y el otro es judío o hijo de judío, no hay problema, pueden hacer aliá. ¿Okay? La ley en ese sentido es amplia y va a 3 generaciones. Y la Una pregunta que es, generalmente me hacen, perdón. Sí, y la otra pregunta era si hay que esperar un año después del casamiento o si hay algún límite de tiempo al respecto. Cuando es un matrimonio, llamémoslo, entre un elegible para la ley del retorno y alguien que no lo es, ¿sí? Entonces tiene que haber por lo menos un año de casados para poder concretar la alianza. Se puede abrir un poquito antes la carpeta, pero antes del año no se puede. Eso está, no difiere si el matrimonio o la pareja ya tiene hijos en común de antes, o viven hace muchos años antes, o son reconocidos como unión familiar o todo tipo de situaciones legales que en distintos países existen y que son paralelas al matrimonio. Para el Estado de Israel, para el Estado de Israel, solamente es el matrimonio civil lo que corresponde. No la jupá, no el casamiento judío, sino el matrimonio civil, porque la ley de la aliá es una ley civil, no una ley judía. Es decir, que no importa si la jupá tiene validez o no, lo que importa es el matrimonio civil. ¿Ok? Y tiene que tener, si los dos son elegibles ante la ley del retorno, ¿sí? Por ejemplo, un judío con una hija de judío, si los dos son elegibles, pueden hacer aliá inmediatamente, no hay problema. Si uno de los dos no es elegible por sí mismo, tiene que esperar. Ahora, ¿qué pasa en el caso de alguien que es de tercera generación, que es nieto de judío? Generalmente el cónyuge no es acreedor a la ley del retorno, generalmente. Sería mucha casualidad de que ambos sean nietos de judíos, pero digamos, entra y tienen hijos menores, entra una cuarta generación, ¿ok? Y esa cuarta generación, si son menores de edad, podrán venir con los padres bajo otra ley, no la ley de la aliá, no la ley del retorno, sino la ley de ciudadanía israelí, lo cual le permite ingresar a Israel y después de un tiempo recibir la ciudadanía israelí, pero recibe, si son esos cuarta generación, esos niños, esos bisnietos de judío, les corresponden todos los derechos, igual que uno lee, por supuesto, siempre y cuando lleguen con el padre o la madre que es acreedor a la ley del retorno. Bien, si no hay preguntas,
avanzamos un poquito. La última es, y voy a agregar algo a esta pregunta. Nuestros hijos hicieron Aliyá hace 2 meses. Nosotros tenemos que abrir carpeta también. Ya está demostrado que somos judíos. Y yo agrego si abrir carpeta es en forma individual o en forma familiar. Es así. La carpeta, un matrimonio, abren juntos la carpeta, pero dentro de la carpeta cada uno tiene su sección, el marido y la mujer, ¿ok? No importa si son del mismo sexo o no del mismo sexo. Marido y mujer, siempre y cuando estén casados civilmente, abren carpeta juntos. Si hay hijos hasta los 20 años, entran dentro de esa carpeta y el paquete de asistencia es igual. En este caso, la señora no aclaró qué edad tienen los hijos y por lo tanto, si son mayores de 20 años, los hijos van a recibir sus derechos por sí mismos y los padres en forma separada. Si tienen menos de 20 años, los padres se van a incluir al paquete de beneficios de los hijos. No hay mucha diferencia, no cambian mucho. Ahora, no hay cortes de camino, no es matemática. Si demostré la judeidad de mi hijo, no tengo que demostrar la mía. Si la carta de judeidad aclara en forma que, digamos, yo, María Goldstein, soy judía, bárbaro, y si dice Sergio Goldstein, hijo de María Goldstein, es judía, bárbaro, la carta sirve, pero cada uno tiene que traer sus documentos. La partida de nacimiento, su carta de judeidad propia, ¿okay? No la de mi hijo que dice es nacido de madre judía, sino la de la persona misma que dice que es madre judía. Tampoco aceptamos cartas genéricas en el sentido que dice fulano de tal es nieto de judío. No, precisamos saber quién es el judío, por dónde es el judío, ¿ok? Si el rabino tiene que explayarse un poco, saber si conoció a la persona, si está enterrada como judío, si ese abuelo se casó como judío. Si hay que expandirse un poco más. No estamos hablando de anotarse a un campamento de verano o a una colonia de vacaciones. Estamos hablando de un proceso inmigratorio donde se requieren papeles. A veces a la gente que tiene mucha involucración comunitaria le disgusta que le empecemos a indagar sobre el judaísmo, pero esos son los pedidos del Estado de Israel. No es que nos ponemos pesados, hay leyes y hay normas, y el que quiere atenerse a los beneficios y a la posibilidad de llegar a Israel, hay que atenerse a las normas. ¿Okay? A veces hay rabinos que no firman de puño y letra, lo hacen en forma digital, eso no es aceptado. Es decir, hay normas para los pedidos en cuanto a la documentación. Desgraciadamente o agraciadamente para los que somos ciudadanos de este país, nos hemos puesto mucho más firmes con los pedidos para evitar todo tipo de falsificaciones y cuestiones sumamente raras que nos ha tocado vivir aquí, desde falsificaciones de documentos civiles, falsificaciones de documentos judíos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las exigencias son más grandes que en el pasado, ¿okay? O más grandes, o más exigentes, no diría más grandes. Bien. Si no hay preguntas, avanzo un poquito más. Esta es la última como de esta sección. Hay otras preguntas, pero me Tranquilos, estamos para responder preguntas, así que todas las preguntas son legítimas. Hay algunas que las iré contestando en el transcurso de la charla con gusto. Buenísimo. Acá preguntan si en vez de carta de judeidad, si en un estudio genético sale que hay algún antepasado judío, ¿eso es válido o no? No. Yo no sé, digamos, el Estado de Israel no reconoce la judeidad por genética, sino solamente por un documento judío que firma un rabino o autoridad judía de la ciudad. Hay ciudades donde no hay rabinos, entonces autoridades comunitarias firman. No podemos, desde el punto de vista genético, no tenemos la ley no lo incluye, no lo podemos contemplar. ¿Ok? Sí. Sí, termina la respuesta. No, que digamos, a veces hay que demostrar desde forma genética cuando el padre es israelí y si el padre es realmente hijo, a veces hay hijos nacidos antes del matrimonio o fuera del matrimonio, entonces ahí
es una prueba genética, pero es para demostrar la paternidad, no para demostrar la judeidad. Perfecto. No, Paternidad o maternidad, ¿sí? justo Pero eso era lo que habían preguntado, si hay un hijo extramatrimonial, cómo si se es un lo... hijo extramatrimonial, digamos, viene una familia, voy a hacer un ejemplo genérico, un matrimonio donde el hombre tiene un hijo de otro matrimonio y lo trae en la liá, primero la madre de ese niño tiene que firmar que sabe que viene, si no sería un secuestro. Y en segundo lugar, si digamos, el hombre no es acreedor a la ley del retorno, si es acreedor a la ley del retorno no hay problema, es hijo de judío, o judío de por sí el niño, dependiendo. Pero si la persona que trae un hijo no del matrimonio y no es acreedor a la ley del retorno, entonces ese niño entra con otro visado, no el visado de Aliá, el visado Aleph Hamesh, A5, que le permite vivir, estudiar, residir y recibir los beneficios como cualquier olé, pero no la ciudadanía israelí hasta después de un tiempo que el Ministerio de Interior lo da. Pero este hijo tiene que ser menor de edad. Si el hijo es mayor de edad, es fuera del matrimonio y mayor de edad, no entra dentro de los beneficios de la alianza ni se le puede dar ni se le puede dar asistencia. Hay excepciones a la regla, donde hay discapacidades graves y por ahí la madre de este discapacitado falleció y eso, pero es meternos ya en un camino muy personal y específico, en grande, solamente para menores de edad, si son hijos fuera del matrimonio, no acreedores a la ley del retorno. ¿Qué se considera menor de edad en Israel? 18 años. 18 años, o sea, 18 años cumplidos ya es mayor de edad. O sea, el día del cumpleaños 18 deja de ser menor de edad. Bueno, podemos seguir. Después hay otras preguntas que las vamos a ir leyendo a medida que vas avanzando la charla. Con gusto. ¿Sí? Bueno, hablamos antes, yo voy a hacer una participación de pantalla. A ver si lo logro. Si lo logro, vamos a ver. No esta pantalla quería compartir. Vamos a ver un segundo. Quiero abrir el documento Word. A ver dónde lo tenemos. Sí, necesitas... Sí, abrí el Word el Word general. A ver si te animás. Yo no lo veo acá. Ok. Y después yo voy a mostrar otra cosa. ¿Estamos bien? Bueno, baja un poquito, o sea, subilo para que se vea donde dice el Global Center. Sí. Ok, ahí estamos. Espero que se pueda leer. Estos son los teléfonos gratuitos cuando alguien quiere abrir carpeta de Aliyah. ¿Ok? Ahora, no, como verán, no todos los países tienen línea gratuita. ¿Ok? Por ejemplo, República Dominicana no tiene, y Ecuador no tiene, y Paraguay no tiene. Para ellos tenemos dos posibilidades. Una, que nos mandan un email y nosotros los llamamos por teléfono desde aquí, para que no tengan que gastar dinero. La segunda opción es el link que yo ahora les voy a mostrar. ¿Ok? Permitime entonces, Luli, abrir el host a mí. Bárbaro. Y abrimos aquí. Ok, bueno, este es un link que yo lo voy a poner después en el que la persona que llama al Global desde un celular va a recibir este link y se va a poder anotar en forma directa. Este link es un mini cuestionario, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que hace este cuestionario? Logra que cuando llamemos a la persona para abrirle carpeta de Aliyah o interesarlo por la Aliyah, tenemos ya un montón de información de él que nos hace más rápida y más dinámica la conversación.
Es decir, él ya nos puso si es casado, si no es casado, por dónde es judío, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene estudios académicos, de qué trabaja. Es decir, nos da un montón de información básica para que la charla telefónica sea un poquito más dinámica. ¿Ok? Aquí ven, yo no lo voy a completar, pero digamos, son varias pantallas de este estilo, y entonces toda esta información nosotros la recibimos, la persona a las 48 horas de que alguien completó este link, a las 48 horas le devolvemos un llamado de teléfono, reconfirmamos la información, es decir, vemos que que entendió la pregunta, que le respondió correctamente, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, pone un año de nacimiento 1900, ¿sí? Entonces tenemos que corroborar de que seguramente no nació en el año 1900, hay cosas que hay que corroborarlas, pero si no, eso nos sirve para que la dinámica sea más rápida. En esa charla se entabla ya la conexión entre una persona en el Global Center con lo que se dice administrador de carpeta personal. Es decir, no es que va a llamar cada vez al mismo teléfono y lo va a atender otra persona, ¿sí? De ahí en más, siempre la conexión va a ser con lo que nosotros en inglés llamamos account manager, el director de carpeta que lo va a atender todo el tiempo. Es decir, puede ser que la persona llama a un horario que este director de carpeta no está, entonces se le devuelve el llamado en un momento que a Lole le viene bien, pero siempre la misma persona para ahorrar tiempo a las dos partes, a nosotros como administradores de la carpeta y a la persona que llama, para no empezar a contar toda la historia de vuelta. Presenté este documento, no presenté este documento, me dijeron, no me dijeron. Siempre el contacto va a ser con la misma persona. El Global Center atiende muchas horas al día. De hecho, tenemos tres trabajadores aquí en Jerusalén, 2 en Buenos Aires y 1 en San Pablo, lo cual nos amplía la cantidad de horas de trabajo y la posibilidad de responder a la gente en tiempo más cercano a lo que es el tiempo en América Latina. ¿Ok? Bien, dicho esto y abierta la carpeta, pasamos a una segunda película un poquitito más larga que la anterior, que seguramente va a generar más interrupciones y también más preguntas después. Un segundo, que no sé si puse el... Vamos de nuevo. Pusimos para escuchar, perfecto. Se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Bárbaro. La agencia judía tiene, entre sus principales misiones, la de facilitar y acompañar la alía de miles de personas alrededor del mundo cada año, otorgando la posibilidad de recibir la ciudadanía israelí al momento de llegar a Israel. Luego de pasar por las etapas del proceso, quienes obtengan una visa de alía recibirán diferentes beneficios. Algunos de ellos apuntados a mejorar la experiencia tanto antes como después del viaje. Otros pensados para facilitar su integración como nuevos ciudadanos israelíes y sumar calidad de vida en la nueva etapa que comienzan. A continuación, detallaremos la canasta de beneficios básicos. Vuelo de alía. Se emite un pasaje aéreo de una sola vía cubierto por la agencia judía. Tarjeta SIM. Al llegar al aeropuerto... Perdón. Ingreso con dinero. En la primera entrada al país, como nuevo inmigrante, el primer destino, se ofrece... Perdón, ¿no se vio la película? Se cortó en la mitad, yo adelantaría un minutito para atrás y... ¿Ahora sí se ve la película? Sí, adelantaría un poquitín más. Atrasaría, perdón. Ahí va. A continuación, detallaremos la canasta de beneficios básicos. Vuelo de alía. Se emite un pasaje aéreo de una sola vía cubierto por la agencia judía. Tarjeta SIM. Al llegar al aeropuerto, se otorgará una tarjeta SIM por familia con minutos para hablar y datos para navegar en Internet en forma gratuita
durante los primeros 3 meses. Quiero hacer una detención aquí, porque enseguida ya llegó al pasaje aéreo y a la tarjeta SIM, etcétera, etcétera. El primer beneficio en la llegada a Israel es la visa de Aliyá. ¿Ok? El visado de Aliyá, que se pone en el pasaporte de cada persona que hace Aliyá, le otorga la ciudadanía israelí inmediatamente al llegar a Israel. Es decir, al bajar del avión ya es ciudadano israelí. ¿Ok? Si en 90 días después hay elecciones, la persona puede votar. ¿Ok? A ese punto. Es decir, si comparamos con procesos inmigratorios a otro país, digamos, el proceso es muy rápido, la absorción, es decir, la persona sale del aeropuerto hecho ciudadano israelí, igual que el chofer de taxi que lo está llevando. ¿Ok? Ni más ni menos, lo cual desde el punto de vista inmigratorio, y ahí sí uso la palabra inmigración y no aliyá, desde el punto de vista inmigratorio es un proceso maravilloso, porque quien sabe o escuchó de inmigrantes que fueron a otros países saben todo el proceso. Es decir, hay una burocracia pero una vez que llegan a Israel, eso marcha sobre ruedas. Ingreso con dinero. En la primera entrada al país, como nuevo inmigrante, se permitirán ingresar hasta 50.000 shekels en efectivo, cheque viajero u otras formas de pago. Transporte al primer destino. Se ofrece transporte gratuito para el traslado desde el aeropuerto al lugar seleccionado como primer destino en Israel. Asistencia financiera o Sal Klitá. Para cada persona o familia, se otorga durante los 6 meses posteriores a la aliyá una asistencia financiera. Además, se recibirá un adelanto en efectivo en el aeropuerto. Los pagos subsiguientes se depositarán en la cuenta bancaria en forma mensual. Me detengo aquí. Cada familia y cada individuo recibe un dinero a su llegada a Israel. Una parte en el aeropuerto y luego, como dice la película, mes a mes durante los 6 o 7 primeros meses de llegada a Israel. Ese dinero, si lo traducimos en dólares, después lo vamos a ver, yo voy a mostrar los montos por familia, por matrimonio, con hijos, sin hijos, jubilados, no jubilados. Si a veces lo traducimos en dólares, los montos son muy altos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que aquí en Israel los manejamos no en dólares, no en euros, sino en shekalim. Y a veces en algunos países en América Latina, donde hay inflación muy grande y el dólar sube mucho, uno dice $1.000 y es un montón de dinero. Aquí en Israel $1.000 no es importante, pero no es una suma que, digamos, imposible de ganar. ¿Ok? Un sueldo mínimo aquí en Israel es mucho más que $1.000. En algunos países de América Latina son 2 sueldos mínimos. Entonces hay que tener en cuenta que es un dinero importante, una cifra importante, pero que no le cambia la vida a nadie. Es para ayudarlo en sus primeros trámites, sus primeras cosas, y que pueda estudiar hebreo sin o con menos necesidad de trabajar. ¿Ok? Pero no es un dinero que uno puede vivir de eso meses y meses y meses. Seguro médico. Cada olé contará con una cobertura médica gratuita por los primeros 6 meses. Es posible elegir cuál mutual de salud realizará dicha cobertura. Ulpan, estudios de verano. Me detengo un minuto en la pantalla anterior. Las mutualistas de salud. En Israel, por ley, toda persona tiene que estar inscrita en una mutualista de salud, una de estas 4 que ven aquí, Leumit, Clalit, Maccabi y Meugedet. Las 4 tienen alcance nacional, es decir, no importa dónde uno se anota. Por supuesto, hay algunas que son mejores en los kibutzim, y otras que es mejor en Ranana, y otra que es mejor en Eilat, ¿sí? Pero todas tienen cobertura nacional, todas dan un paquete de salud similar, y todas tienen además los seguros, lo que dice acá en la película, 6 meses gratuitos, como Lim Hadashim, pero todas ofrecen además un paquete extra de servicios, ¿sí? Internación en habitación privada, ortodoncia, etcétera, etcétera, más beneficios o operaciones en el exterior si hace falta, pagando un monto extra. Es decir, por ejemplo, una tiene de oro, de plata y de cobre. ¿Ok? Depende de lo que uno paga, qué tipo de servicios recibe, y eso es extra. ¿Ok? Ahora, cuando alguien no trabaja,
igual tiene que seguir pagando la mutualista de salud, ya sea del seguro de desempleo o en forma privada. Es decir, no existe no pagar a la mutualista de salud durante todo el tiempo, mientras que si uno trabaja se lo descuentan directo del sueldo. ¿Ok? Lo que descuentan del sueldo es un porcentaje del sueldo y la parte, lo que dijimos antes, de cobre, de plata o de oro, o A, B o C, depende en qué mutualista, ese extra se paga aparte, no se paga del sueldo. Dicha cobertura. Ulpan, estudios de hebreo. Los Olim tienen acceso a 500 horas de estudio de hebreo. La red de Ulpanim está distribuida por todos los puntos principales del país. Asistencia. Me detengo un minuto en el Ulpan. Ulpan es la herramienta básica para el éxito en Israel. ¿Okay? El dinero es importante, la cobertura de salud es importante, pero sin hebreo nada va a andar bien acá en Israel. ¿Okay? Recomiendo a todos empezar Ulpan hebreo ya en sus países de orígenes, todo lo que puedan aprender online, con una maestra, en las comunidades, cuanto vengan con 10 palabras más de hebreo, ya ganaron. Y una vez aquí en Israel, aprovechar el Ulpan de hebreo. No siempre los Ulpanim de hebreo empiezan al otro día que ustedes llegan. ¿Sí? Puede pasar de una persona llega a alguna ciudad donde no hay mucho Olim, y entonces el Ulpan tarda un poco más en abrirse hasta que hay, digamos, 14, 15, 20 personas del mismo nivel para abrir un aula. ¿Ok? Es decir, el estudio del hebreo es básico para la absorción de cada persona. También de la gente que viene a trabajar, también de la gente que viene a estudiar y también de la gente mayor. Porque, digamos, si bien hay muchos servicios en español y hay mucho hispanoparlante dando vuelta, pero a la hora de la verdad, lo que se habla aquí es en hebreo. Quienes sepan inglés tienen una muleta para asistirse que los va a ayudar mucho, porque en Israel, diría, el 80% de la población habla o entiende inglés, pero el hebreo es la base del éxito en todo sentido aquí en Israel. De alquiler. A partir del 8º mes, desde la fecha de Aliá, se entrega un monto en concepto de asistencia de alquiler para aquellos Olim que no son propietarios de viviendas. Este monto varía según la edad y el grupo familiar. Arnona, impuesto municipal. Reducción del impuesto municipal hasta un 90% durante 12 de los primeros 24 meses en el país, solo para viviendas de hasta 100 metros cuadrados. Estudios universitarios. Los Olim pueden aplicar a becas de estudios universitarios, parciales o completas, dentro de los 3 años posteriores a su aliá y con hasta 27 años de edad para el primer título o 30 años de edad para maestrías. Este beneficio, el de los estudios universitarios, es uno de los beneficios más importantes que el Estado de Israel da, porque no es el pescado, sino es la caña de pescar, ¿sí? Es la herramienta para el éxito aquí en Israel. O sea, aquellos que puedan venir y llegar a estudios universitarios en Israel es el mejor beneficio. Estamos hablando de cerca de $4.000 por año de estudios. Hay carreras que son de 5 o 6 años. Hagan la cuenta de cuánto dinero es en cuanto a ahorrarse, pero además el estudiante universitario se inserta en la sociedad israelí con mejor hebreo, con mejores contactos y, por supuesto, con una herramienta laboral para salir una vez terminado sus estudios aquí en Israel. Impuesto a las ganancias. Reducción del impuesto a las ganancias durante los primeros 3 años y medio. Impuestos sobre bienes en el exterior. Se otorga una exención impositiva durante 10 años sobre ingresos y bienes en otros países. Envíos. Se permite realizar hasta 3 envíos libres de impuestos, con objetos personales y artículos para el hogar, en cantidades razonables, dentro de los primeros 3 años. Automóviles. Se posibilita la compra de un automóvil, con una reducción impositiva, siempre y cuando se haga dentro de los 3 años posteriores a la aliá y se posea una licencia de conducir válida en el país de origen antes de llegar a Israel. Compra de propiedades. Para la compra de propiedades, se otorgan préstamos con tasa de interés subsidiada dentro de los 15 años desde la fecha de aliá. También se reduce el impuesto a las compras de propiedades dentro de los primeros 7 años. Para mayor información sobre los beneficios de aliá,
comunicarse con nuestro Global Center, ingresar a nuestro sitio web o buscar a la Agencia Judía en redes sociales. Muy bien, bueno, yo dije que iba a hablar poco y hablé mucho, pero si bien los beneficios son una parte fundamental en la toma de decisión, y es una herramienta para tener éxito aquí en Israel, que el Estado de Israel decidió por ley dar a quien inmigra a Israel, no debe ser el motivo por el cual vengo a Israel. Es decir, no hay motivos legales o legítimos y no legítimos, pero digamos, seguramente no son los beneficios que el Estado de Israel da. Es decir, tiene que pasar por algo, por superación, por decisión ideológica o espiritual o familiar o laboral o académica, pero no porque me dan, me voy, digamos. Tiene que pasar por otro lado. Lo que me dan el Estado de Israel es para hacer esa decisión mejor y más real y más fácil, pero no tiene que ser la llave que decir, si me dan, me voy, y si no me dan, no me voy. La ayuda es solamente para facilitar la área. Yo ya me extendí demasiado. Si quieren, puedo referirme a la canasta de absorción, de cuánto es el dinero y a links importantes, pero quiero terminar con un punto importante más, que es el de a dónde voy a llegar en Israel, dónde voy a ir a vivir en Israel. A diferencia de otras inmigraciones a otro país, el Estado de Israel se preocupa porque la persona tenga dónde llegar. O sea, no queremos traer un inmigrante y que en el aeropuerto tenga que decidir a dónde va a ir. ¿Ok? Es decir, la decisión del lugar donde va a ir es algo que durante el proceso de Aliyá se va hablando con los olim y tramitando. Ya sea que viene a la casa de un familiar, o de un amigo, o de un conocido, o bien que llega a alguno de los lugares donde la agencia judía tiene donde recibir a los olim. ¿Okay? Desgraciadamente, no hay lugares para todos y no todo el mundo se adecua a los lugares. Es decir, hay programas para chicos universitarios y no es para gente de 60 años, y hay lugares para gente de 18 años que no es para universitarios. Es decir, tenemos distintas poblaciones, distintos lugares de absorción. Cuanto más grande es la persona, cuanto mayor es, menos posibilidades, lugares de absorción tenemos. ¿Ok? Los centros, lo que se llaman los centros de absorción o merkazei klitá de la agencia judía, tienen un límite de edad, hasta los 55 o 60 años, no más. Fuera de esa edad, la persona tiene que decirnos a dónde va a llegar, sea que tiene posibilidad de salir a alquilar directamente o tiene un familiar que lo recibe, etcétera, etcétera. Hay casos especiales donde se acuerda de antemano si es un centro geriátrico, si es una persona con discapacidades, si precisa un lugar con internado, pero ya son casos muy particulares que no pertenecen a la agencia judía, sino al Estado de Israel y demandan todo un tipo de proceso que es un poco más lento y más complicado para poder recibir. Pero digamos, básicamente la agencia judía cuenta con 2 o 3 formas de absorción, que son los kibutzim, los centros de absorciones, los centros de absorción para jóvenes, y bueno, luego aquellos que son universitarios llegan directo a la universidad, etcétera, etcétera. Eso es más o menos. Y las municipalidades que ofrecen viviendas, a veces por un mes, y luego la gente sale a alquilar, ¿sí? Hay muchas municipalidades que tienen esos procesos, ¿sí? Municipalidades dentro del Estado de Israel, que tienen una persona encargada dentro de la municipalidad que ayuda a lo lee en los trámites para llegar y para salir a alquilar. ¿Ok? Yo siempre digo que salir a alquilar es un paso muy arriesgado, pero es mejor en la aliyá, porque uno ya llega, ya está en su casa, o en la casa que va a vivir un tiempo. Mientras que si llega al centro de absorción, llega a un lugar donde, digamos, tiene una vivienda económica, bien ubicada, donde el ulpan es en el mismo lugar, pero luego tiene que salir a alquilar. O sea, después de 6 meses, otra vez se encuentra prácticamente en una segunda aliyá, dentro de Israel. ¿Sí? Lo que hablábamos antes de mudarse de un barrio a otro. ¿Sí? Y si los niños ya están en el colegio y no consigo
y no consigo vivienda en la misma zona, va a haber que transportarse a llevarlos al colegio, etcétera, etcétera. Es decir, la recomendación nuestra es tratar en lo posible, las familias que pueden, llegar a lo que se llama absorción directa, ya sean las municipalidades que ofrecen este servicio, o bien de un familiar y luego, o sea, familiar, un amigo, luego salir a alquilar. Esas son la recomendación nuestra. No es adecuado para todo, no todo el mundo lo puede hacer, pero es la recomendación para una mejor absorción en Israel. Bueno, yo creo que como pantallazo fui un poco más que pantallazo, así que dejo abierto para preguntas, o si quieren ver que muestre lo del Sal Klita, etcétera, etcétera, y por supuesto después voy a poner los links en el chat, sin ningún problema. Hay varias preguntas. Por ejemplo, si tenemos plata de la venta de una casa, ¿cómo se lleva esa plata para allá? Ok, bueno, eso es una, digamos, el traslado de dinero a dinero depende de cada país, ¿ok? Hay países que no permiten sacar el dinero, o que, digamos, yo lo que puedo decir es qué es lo que pasa con el dinero acá en Israel, pero no tengo la posibilidad, ni lo sé, ni estoy autorizado a explicar cómo se saca dinero de Uruguay, de Chile o de Argentina. No lo sé, ni estoy autorizado. Es decir, eso hay que averiguarlo a nivel local. Ahora, cuando alguien trae dinero acá, ya sea que hace una transferencia bancaria o lo trae, lo que ya no se usa, en efectivo o en un cheque bancario, lo que se dice, el banco aquí en Israel va a pedir el origen del dinero. ¿Ok? Israel pertenece a la OSD, que es digamos, el grupo de naciones organizadas y desarrolladas, y dentro de ese grupo no se puede pasar dinero, por el tema de blanqueo de dinero, no se puede pasar dinero de un país a otro sin declararlo. Hay que explicar el origen del dinero, ya sea sueldos, ingresos por negocios, venta de la propiedad, hay que traer el contrato y mostrar el monto, etcétera, etcétera. Pero cómo se saca el dinero no lo sé. No tengo respuesta para eso, depende de las leyes de cada país. ¿El Sal Klita es un préstamo o no reclamable? ¿O es No, no el reclamable? Sal Klita es lo que nosotros llamamos, es un beneficio de la Aliyá, es un regalo que el Estado de Israel da a los individuos y a las familias por el hecho de hacer Aliyá, para facilitarles la Aliyá. No se devuelve, ¿okay? En ningún momento, ya sea que la persona decida irse de Israel o que se queda en Israel, por supuesto, ese dinero es un beneficio, es una acreditación que no se devuelve, pero que se da una sola vez en la vida. Es decir, no puede irse uno y después volver y pedirlo otra vez. ¿Ok? Lo que sí puede pasar es que alguien a los 3 meses se va por algún motivo y después vuelve, se le da el resto de lo que no recibió, pero no se recibe 2 veces en la vida Sal Klita. Acá preguntan respecto al dinero que se puede llevar a nivel individual y a nivel familiar. Mientras sea declarado y tenga cómo explicarlo, no hay ningún problema. El banco lo va a aceptar. El monto que trae lo lee. No hay límites sí hay un límite cuánto puede traer en efectivo, porque tanto las líneas aéreas, etcétera, etcétera, tienen límites o los países donde salen, cuánto dinero uno puede sacar en efectivo. Pero en cuanto a traspaso bancario de dinero, no hay límites. El OLE tiene derecho a traer todo su dinero desde el exterior, por supuesto. Acá también preguntaron antes, vuelvo, ¿cuánto sale un servicio extra, digamos, el update de las mutuales de salud? Ok. Depende de la edad de la persona y depende del grupo familiar. Yo, por ejemplo, no recomiendo que hagan lo que yo hice en mi vida privada, que yo tengo una mutualista y mi esposa otra, ¿ok? Porque cuando nos casamos cada uno tenía la suya, y si bien concordamos muchas cosas en común, a la mutualista no estábamos dispuestos a rescindir, y por lo tanto pagaba ella su extra y yo el extra. El mío es alrededor de unos $100 por mes, ¿ok? Algo así como 200 y pico, 300, un poquito menos de $100, ¿no? 60 o $70 por mes. ¿Ok? Y eso cubre el máximo que cubre aquí.
Además hay aseguradoras privadas que uno puede pagar un seguro geriátrico, seguros extras, eso es aparte. Pero las 4 mutualistas de salud, ese es el monto más o menos que cobran. El máximo, hay menos, digamos. Uno no tiene por qué pagar el máximo, puede pagar servicio un poquito menor que igual cubre mucho. Con respecto a los remedios y a las medicinas que la mutualista da, cada año se va poniendo al día. Es decir, hay remedios que, por ejemplo, este año no los dan o no están incluidos en la bolsa de remedios, y puede ser que el año próximo sí lo estén. Es decir, que los vuelven a incluir porque son de máxima necesidad o remedios nuevos que van saliendo. Cuando vamos a comprar un remedio, solo pagamos una parte, digamos son $4, más o menos 18 shekels. Pagamos por un remedio que por ahí sale cientos de shekels. ¿Ah? Pero eso es lo que pagamos al tener el seguro de la mutualista. Por otro lado, preguntan respecto a la Teudat Zehut, digamos, el documento de identidad, cómo se tramita, cuánto demora, se da en el aeropuerto, para la apertura bancaria es indispensable. Es Van así. como un paso más No, adelante. cada OLE tiene dos documentos importantes que recibe. Uno es la Teudat OLE, la libreta de OLE, libreta de inmigrante, que esa se la dan sí o sí en el aeropuerto. ¿Ok? En esa libreta se van anotando como históricamente los beneficios que la persona recibe. Y en esa libreta figura el número de libreta de OLE y el número de ciudadano israelí, el número de cédula de identidad. En el aeropuerto, desde la pandemia hasta la pandemia, se daba la cédula de identidad israelí en el aeropuerto. Con la pandemia y para evitar el contacto entre empleados y Olim que venían del exterior, parece prehistoria, ¿sí? Pero hasta hace poco las limitaciones de los viajeros eran bastantes y el contacto de la gente se limitaba. Se dejó de dar la cédula de identidad y ahora la tienen que tramitar una vez estado en Israel. Se supone que en las próximas semanas se va a volver a dar en el aeropuerto. Espero que hasta todos los que están en esta charla hagan aliyá, ojalá pronto. Ya se les va a dar de nuevo la cédula de identidad en el aeropuerto Ben Gurión con el resto de los trámites. Pero para aquellos que lleguen pronto, por ahora, hay que concertar un turno en el Ministerio de Interior. A veces demanda mucho tiempo eso y le dan la cédula de identidad. Pero tiene número de cédula de identidad. La cuenta de banco y demás trámites, mientras tanto, se pueden hacer con la libreta doble donde figura el número de cédula de identidad. Hay algunos empleados que dicen, no, yo quiero ver la cédula de identidad y se ponen duros con eso. Si es un ente gubernamental, se le explica que es con la libreta doble es suficiente porque todavía no la recibió. Y si es un banco, por ejemplo, que no le abre porque no tiene la cédula de identidad, es muy fácil. Se cruza la vereda, se va a otro banco, a la competencia y se abre. Porque según la ley del Banco de Israel, uno le puede abrir cuenta de OLE con libreta de OLE y no con la cédula de identidad. Si el empleado no está al tanto, entonces perderá un cliente. Para eso tenemos libre competencia y comercio aquí en Israel. Bien. Salto a otro tema con respecto a las fechas de inicio de los Ulpanim en las diferentes ciudades. ¿Cómo es posible conocerlas? Ok. Es así. Ulpanim, que son programas de la agencia judía, tienen fecha de comienzo de Ulpan. Por ejemplo, Ulpanei Etzion en Ramble, en Ranana, en Haifa, en Jerusalén, en Beersheba, o los Ulpanei Kibbutz tienen fecha. Pero los Ulpanim dentro de las ciudades se van abriendo en la medida que hay inscriptos para abrirlo. Es decir, puede ser que digan, bueno, abrimos el 1 de septiembre, pero si hay 4 inscriptos, no lo van a abrir. Van a esperar que haya más inscriptos. Es decir, en épocas como las de ahora, donde hay muchísima alianza de América, de Rusia y de Ucrania, ¿sí? Miles de Olim, generalmente una vez al mes se abren. ¿Ok? Puede pasar, depende del tamaño de la ciudad y la cantidad de Olim que llegan a la ciudad, que tarde más. ¿Ok? Puede pasar 1 mes y medio, 2. No más que eso. 3 meses hasta que se abre no es lo ideal. A veces es necesario viajar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, a las ciudades chicas donde no hay Ulpan.
pero no hay una lista donde yo les pueda decir tal día, tal hora se abre el Ulpan. Sí hay registros, la gente se va anotando en el Ulpan y se van abriendo aulas. Por supuesto que en las ciudades grandes, ¿sí?, hay más Olim y hay más Ulpanim y se abren más aulas en forma mucho más periódicas que en las ciudades más chicas. Bien, acá también, gracias por tus respuestas. Hay más preguntas todavía. ¿Qué pasa si una familia no tiene dónde llegar? Y hay, por ejemplo, una persona ya con 80 años o no tiene dónde llegar. Bueno, la pregunta es un poco limitativa, porque, digamos, una persona de 80 años que no tiene dónde llegar y seguramente no habla el idioma, es un poco complicado moverse dentro aquí de Israel. ¿Ok? El Estado de Israel es un país, no un Beit Avot o una comunidad. ¿Sí? Entonces llega y no tiene quien lo ayude. Es decir, el Estado de Israel no le puede poner a alguien al lado que lo va a ayudar a hacer todos sus trámites, a alquilar casa, a inscribirse aquí o inscribirse allá. Es decir, es un poquito más complicado a gente mayor que no tiene dónde llegar o no tiene medios, ¿sí? Puede ser alguien mayor que tiene medios, puede comprarse una casa en Israel, entonces va a tener dónde llegar. O tiene dinero para alquilar, entonces va a tener dónde hacer. Yo no recomiendo a alguien, no recomiendo, pero no tengo ningún derecho a decirle a alguien no haga aliá, ¿ok? Está en su derecho. Lo que pasa es que su absorción en Israel va a ser muy complicada, ¿ok? Es decir, si no tiene alguien que lo ayude, ¿sí?, un familiar, un amigo, que por ahí lo puede recibir unos días y después salir a alquilar, eso está bien. Existe la posibilidad de ser absorbido en asilos de ancianos, en lugares, pero es un proceso mucho más complicado que demanda mucho más tiempo y hay que explicar por qué, etcétera, etcétera. Y digamos, de todos modos se puede, pero no tenemos posibilidad de dar centro de absorción a todos los pedidos que existen y no a todas las edades. Hay municipalidades que no tienen problema en recibir a gente mayor y ayudarlos en la búsqueda de alquiler. Depende de la situación de la persona, el estado de salud, la capacidad económica y también si tiene aquí familia o no tiene familia, también depende de eso. Ahí está, bueno, preguntaban un poco de lo mismo, cómo se resuelve, pasamos a otra. Acá hay preguntas, creo que son más específicas de los Merkazei Klitá. ¿Cuánto lleva el plazo de aprobación para ingresar a un Merkaz Klitá? Si requiere mayor burocracia en el proceso de Aliá. Si todos los Merkazei Klitá reciben familias. Bueno, yo hago un repaso de qué es. Un Merkaz Klitá es un edificio de apartamentos, con muchos apartamentos, destinado a Olim Hadashim, destinado a nuevos inmigrantes. ¿Ok? Esos centros de absorción, digamos, son apartamentos generalmente no muy grandes, equipados con lo mínimo indispensable, donde generalmente en la planta baja están las aulas de estudio, las kitot del Ulpan de hebreo, a veces hay una sala recreativa, lugares para los niños, salas para lavar la ropa, etcétera, etcétera, y arriba, en los pisos superiores, apartamentos. Hay centros de absorción que son más grandes y pueden recibir familias con varios niños, hay algunos que son más chicos y solamente pueden recibir con un niño, o dos, digamos, no más, y algunos más grandes. El proceso se solicita el pedido y hay que esperar que se libere una vivienda. La familia que es aceptada al centro de absorción tiene el derecho a permanecer entre 5 y 6 meses, que es el tiempo que dura el Ulpan de hebreo, para permitirle estudiar hebreo tranquilo y después salga a alquilar. Como hay mucha aliá, por suerte, hay muchas viviendas ocupadas y hay que esperar. Si demora un pedido de aliá por el centro de absorción, sí, porque no todo el tiempo hay viviendas disponibles. Hay que reservarla de antemano.
y no todas las ciudades tienen centro de absorción. ¿Okay? Es decir, si yo quiero ir a vivir a Herzliya, en Herzliya no hay centro de absorción. ¿Ah? Es decir, puedo ir alquilándome, pero no centro de absorción. Centros de absorción actualmente que tienen disponibilidad y que la espera no es muy larga, están Carmiel en el norte, Ashdod al sur de Tel Aviv, Beersheba en el sur de Israel. En Beersheba hay 2 centros de absorción distintos, y hasta ahí estamos. ¿Okay? Yo diría que son esas 3 ciudades tienen hoy por hoy centro de absorción. Hay otros centros de absorción de la agencia judía, pero no son para familias, son para estudiantes, para universitarios, para solteros, ¿okay? Pero para familias, esos 3. El centro de absorción tiene un costo, ¿sí? Depende del tamaño de la vivienda y el grupo familiar, y también se paga depende del centro de absorción, a veces hay que pagar los gastos de electricidad o de agua, lo que fuera. Ok. Por supuesto que, una cosa más, Luli, Sí, sí. el centro de absorción uno lo puede recibir hasta 6 meses, pero si quiere irse antes, no hay ningún problema. Si tiene donde alquilar y salir y está incómodo. Es decir, son viviendas destinadas a estar poco tiempo. Es decir, tienen una cama muy simples, una heladera muy simple, un equipamiento de mueble muy simple, para que sea un recambio rápido y entra uno y sale otro. Es decir, es prácticamente como un hotel simple, diríamos. ¿Ah? No incluye la ropa de cama, no incluye utensilios de comida. ¿Sí? Acá preguntan si se puede trabajar durante, por ejemplo, que uno hace el Ulpan y, por ejemplo, una persona de 61 años o de 56 años puede trabajar en Israel y también puede trabajar mientras que hace el Ulpan. Esa es la pregunta. Sí, generalmente, sí. En el horario del Ulpan, no. Si el Ulpan es de 8 a 1 de la mañana, no puede trabajar, ni siquiera por internet. Debería estar atento a la clase. Pero toda la tarde y a la noche hay gente que trabaja, hay gente que trabaja 2 veces por semana o los fines de semana. No hay ningún inconveniente de trabajar. El permiso de trabajo, el Oleh Hadash lo tiene el día, o sea, se baja del avión y puede trabajar. ¿Ok? Es decir, no hay ningún impedimento desde el punto de vista legal para trabajar, siempre y cuando también puede llegar y no hacer el Ulpan y trabajar, eso también se puede, ¿ok? Y hacerlo el Ulpan después. Lo ideal, yo recomiendo, es cuanto antes aprenda hebreo, mejor va a ser el trabajo, ¿ok? Eso ni que hablar. Hay mucha gente ahora que trabaja a distancia y trabaja con el exterior, bueno, eso es una cuestión aparte, pero en Israel el hebreo es una necesidad, por lo tanto, puede salir a trabajar y después, más adelante, hacer el Ulpan, pero no hay ningún... o hacer las 2 cosas en paralelo, que no es simple. Hay que tener en cuenta que aprender un idioma nuevo, cuanto más grande uno es, más difícil es, más demanda, y también hay tarea para el hogar. No es solamente las 5 horas que uno tiene que estudiar, sino hay, no sé cómo se dice en cada país, en hebreo, shiurei bait, tarea para hacer después de clase y practicar, etcétera, etcétera. Ok. Acá también preguntan, por ejemplo, de la Arnona, el impuesto municipal, si uno tiene un departamento de 104 metros cuadrados, ¿pierde el beneficio? Es así. Cada municipalidad tiene su política en cuanto a cuánto porcentaje de beneficio le da a los OLIM. Algunas municipalidades son muy generosas con eso y no les importa el metraje, y otras municipalidades son más, están midiendo los metros del apartamento que el OLE vive. Ahora, el metraje también depende el metraje también depende del grupo familiar. Es decir, si es una familia con más hijos y precisan más habitaciones, es obvio que la vivienda va a ser más grande. Si es una persona sola que vive en una casa de 100 metros, entonces puede ser que la municipalidad sea menos generosa.
pero no es una respuesta que puedo dar de 104 o 103 o 90 metros, no lo sé, depende. Hay municipalidades que no tienen ningún problema y hay municipalidades que dan un porcentaje de descuento y no un total. Depende, voy a hacer un poco así genérico, cuanto más cerca de la zona centro, ¿sí?, del país, menos generoso es la municipalidad con los descuentos municipales. Cuanto más uno se va al Galil o al Negev o más lejano, entonces la municipalidad está más interesada en Olim y es más generosa en el sentido de la Arnona y en otros sentidos también. Por ejemplo, la municipalidad de Ramle, que está cerca de Tel Aviv, pero es una ciudad que está muy interesada en Olim, entonces... Ok. Respecto a el site Clitá y no sé qué... ¿Hola? Sí, hay algo en inglés. ¿En la pantalla? Ahí va. ¿Hola? Perdón, se activó algo acá. Ok. Perdón, algo mío. Toqué el teclado y se apretó algo. Perdón. Ok. ¿Sigo con las preguntas? Sí, con gusto. Si el Acá. público tiene paciencia, yo tengo más. Bien, buenísimo. Entonces, acá preguntaban respecto, por ejemplo, a una persona de 65 años que por derecho va a recibir Cyclitá y la pregunta es, ¿también recibiría pensión o jubilación? Es así. Persona, yo no sé si es hombre o mujer. Aquí en Israel la jubilación depende del sexo y de la edad. ¿Ok? Hombres a los 67 años, mujeres a los 62 años salen de jubilación. ¿Ok? El Seguro Nacional de Israel, eso 67 años al llegar a Israel, o al llegar a esa edad, si llega con menos, al llegar a esa edad. El Seguro Nacional de Israel, lo que aquí en Israel llamamos Bituach Leumi, ofrece a personas de hombres de 67 o mujeres de 62 una ayuda que, por ejemplo, mi madre lo llama la jubilación, pero no es una jubilación porque ella nunca trabajó aquí. Mi madre llegó aquí con 68 años. Es decir, es un paralelo a una jubilación. Pero esa jubilación se entrega a la persona, se concede a la persona, siempre y cuando tenga un nivel de ingresos más bajo que un israelí que recibe jubilación. Es decir, si alguien recibe una jubilación importante del exterior, no va a recibir este paralelo a la jubilación israelí. Y por lo tanto está sujeto, toda persona que pide esta jubilación israelí, llamémoslo jubilación, está sujeto a un examen de ingresos. ¿Ok? Por ejemplo, la persona puede tener ingresos jubilatorios del exterior o pensiones del exterior o ingresos por alquiler del exterior. Le van a pedir que lo declaren. En base a lo que ingresa, van a decidir cuánto le dan o qué porcentaje le dan. ¿Ok? A los fines humanos y técnicos, mi madre recibe una jubilación de Argentina de $200. Eso no le afecta en lo que recibe aquí en Israel. ¿Ok? Y recibe en Israel, a pesar de que nunca trabajó un solo día de su vida aquí en Israel, recibe 5.000 shekel, que teniendo en cuenta que el dólar está a 3.70, más o menos, 3.60, son algo más de 1.000 y tanto de dólares. Entre la jubilación de aquí, la jubilación de allí y un poco de ayuda mía y de mi hermano, un jubilado puede vivir. Solamente vivir de la jubilación de Israel es complicado o limitativo. Es decir, aquí el factor clave es el alquiler. O sea, si uno consigue un alquiler barato, entonces es más fácil. Los alquileres en Israel en general son altos, el costo de vivienda para comprar o para alquilar es alto, y por lo tanto, si parte de la jubilación se va al alquiler, no va a tener para remedios y comida. ¿Ok? Es decir, hay que tener esa cuestión. Pero sí el Estado de Israel
llamémoslo, generoso con los jubilados, siempre y cuando declaren tengan ingresos que necesiten ser compensados. ¿Okay? Aquí con $200 un jubilado no puede vivir, ¿ah? No alcanza ni para una compra y media en el súper. ¿Ah? Bien. Bien. Otra pregunta, si el matrimonio se hizo en Israel por Rabanut, ¿eso tiene valor de matrimonio civil? Tiene valor de matrimonio civil en Israel. ¿Okay? En Israel no existe matrimonio civil, solamente matrimonio religioso. Si alguien viene del exterior y dice, yo estoy casado por la Rabanut, de ese país viene como soltero, salvo que haya registrado ese casamiento en el exterior. Pero aquí en Israel es reconocido como casado, porque se casó por la ley, la Rabanut o el casamiento religioso en Israel es el casamiento civil de Israel que no existe. ¿Ah? No sé si me explico. Por un lado digo que no existe, por otro lado digo que existe. ¿Sí? Pero o sea, aquí en Israel solamente hay casamiento religioso, o por iglesia, o por mezquita, o por sinagoga, digamos, por rabino, por jupá. ¿Ah? No hay casamiento civil. Si alguien viene de afuera, nosotros lo tenemos en cuenta como soltero hasta que llega acá y lo van a anotar como casado. Uh-huh. Respecto a la licencia de conducir, Okay. ¿hay algún beneficio? No, yo recomiendo a todos los que no tengan licencia de conducir, que la hagan en su país antes de venir, que aprendan a manejar y pasen y vengan con la licencia de su país. ¿Okay? Una vez aquí, tienen que pasar una prueba teórica, ¿okay? Y un examen. Si no pasan el examen, tienen que hacerlo. Hasta 3 veces pueden reprobar el examen de manejo. ¿Okay? Y hay que tener en cuenta que en cada país las leyes de manejo, no las leyes de manejo son las mismas en todo el mundo. Las normas o la conducta de manejo, más salvaje o menos salvaje, dependen de cada país. Y entonces, aquí en Israel tenemos de todo el mundo, así que hay todo tipo de conducciones. Y digamos, si hay algo en que los israelíes no somos excelentes, ¿sí? Por ahí en high-tech sí, y en premio Nobel, pero en manejo no. ¿Okay? Entonces conviene tomar algunas clases de manejo y hacer el examen. Quien reprueba el examen 3 veces, tiene que hacer también teoría y también la práctica. ¿Okay? Ahora, hay un tiempo que todavía, yo no me recuerdo si es hasta 1 año que pueden manejar con la licencia del exterior, pero no me tomen, no estoy 100% seguro del tema. Pero pueden manejar un tiempo con la licencia del exterior y después tienen que hacer la reválida aquí. Como dijo en la película, para tener el beneficio a la compra del coche 0 kilómetros con descuento, entonces ahí sí hay que traer licencia de conducir del exterior. Otra pregunta, no quiero alquilar, ¿puedo comprar vivienda antes de hacer aliá? Sí, se puede comprar vivienda antes y los beneficios en la vivienda, siempre y cuando llegue a Israel en el transcurso, como en el transcurso de 1 año posterior a la compra de la vivienda, es acreedor a los beneficios que son importantes descuentos en los impuestos que se pagan aquí o en el tipo de hipoteca, le corresponden. Lo puede comprar antes. Uh-huh. Los Gulpanim para los profesionales en psicología, que ya saben hebreo, ¿es posible en qué ciudades? Es bastante específica la pregunta, Sí, pero... no hay ulpan de psicólogos. Hay ulpan general digamos, ulpanim de mejor hebreo, más alto hebreo. Digamos, cuanto más grande es la ciudad, más ulpanim hay. Digamos, o también pueden tomar ulpanim dentro de las universidades, ¿sí? Que son los que hacen los estudiantes, y ahí el hebreo es un poquito más alto. Yo diría que alguien que quiere un ulpan profesional no se aleje mucho de la zona centro, es decir, se quede en la zona de Ranana, Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, ¿sí? Si se va a vivir al Galil o al Negev, las posibilidades
van disminuyendo, hay menos ulpanim y menos profesionales. En el caso de psicología, el idioma hebreo es vital, ¿sí? Es decir, conviene que haga un buen ulpan, no necesariamente un ulpan profesional, un ulpan lo más alto que pueda para mejorar el hebreo lo más rápido posible. Bien, acá, bueno, ya nombraste, acá preguntan si hay un programa que te dan entre 15 o 30 días a un lugar mientras buscas vivienda, creo que lo... Sí, hay Viste algunas preguntas. municipalidades, puedo mencionar algunas, Carmiel, Afula, Naharía, hay algunas donde pueden llegar un mes al centro de absorción y después salir a alquilar, también existe esa combinación doble. ¿Qué otras ciudades? Ramble también, existe esa posibilidad. Rishon LeZion también. Parece que más o menos esa. Naharía, no sé si lo mencioné antes. Sí. O sea, hay en el norte, en el sur, hay en todos lados. En Jerusalén hay una posibilidad de llegar a un hotel 2 semanas y después salir a alquilar. Hay distintas combinaciones, depende de dónde quiera llegar la familia, a qué zona del país por lo menos. El que está abierto y le da lo mismo, no importa qué ciudad, entonces es un poquito más fácil. El que viene con una zona específica, ahí ya nos limita un poco. Pero es entendible, alguien quiere estar cerca de la familia, no quiere hacer aliá para estar lejos de los nietos, quiere estar cerca, entonces va a buscar en la zona más cercana. Acá también tenemos otra pregunta. ¿Cómo, quizás es más tu impresión, cómo ves el mercado laboral para gente de 60 años? Es así. Mercado laboral aquí en Israel, el mercado laboral en Israel es muy, muy, muy dinámico. La gente cambia de trabajo con mucha intensidad y mucho más aún después de la pandemia. Hay que tener en cuenta que hay lugares de trabajo, depende un poco el idioma de la persona, la capacidad, digamos. Si es alguien que en temas de computación con 60 años es un poco más complicado. Si es alguien que no tiene pretensiones específicas y busca un trabajo un poco más simple, es más fácil. Pero hay lugares de trabajo donde tienen preferencia por gente mayor, justamente porque no tienen que salir más temprano para ir a buscar a los hijos al colegio o llevarlos al médico, es decir, la persona mayor tiene un valor agregado que a veces una persona más joven no tiene, pero otra vez, depende el lugar de trabajo, las preferencias de la persona, el manejo del idioma, etcétera, etcétera. Hay muchos lugares de trabajo, muchos son muy simples para la gente que no habla tan bien hebreo o gente mayor, ¿sí? Ya sea de seguridad en una biblioteca o en un supermercado, o repartiendo correo en las casillas de correo, o acompañando autobús escolar, ¿sí? Como la persona que ayuda a bajar a los niños y subir. Es decir, hay distintas tareas que gente mayor hace y se consiguen trabajo. Es decir, aquí hay más oferta de trabajos que trabajadores. Es decir, el que quiere venir a trabajar en Israel lo va a encontrar. Por ahí no va a encontrar desde el momento que llega en su profesión. ¿Sí? Eso ni que hablar. Hay un derecho de piso a pagar, como lo pagaron nuestros abuelos de Europa en América Latina. Hay un derecho de piso. Pero más tarde o más temprano la persona que se acomoda en Israel, que empieza a hablar el idioma, que entiende la cultura, más tarde o más temprano va a llegar a tener un desarrollo profesional. Por supuesto que cuanto más grande es, más difícil es. Pero opciones de trabajo aquí en Israel, por suerte, en esta época de la historia de Israel, no faltan. Hubo épocas donde hubo alta desocupación. Hoy en día hay más necesidad de trabajadores. Hay más necesidad de trabajadores que trabajadores. Por lo tanto, hay lugares libres de trabajo. Es muy común aquí caminar por el shopping y ver, se buscan empleados, ¿sí? Para ya sea para los depósitos de los negocios, o para vendedores, o para cajeros, o digamos, lugares de trabajo no faltan. Vamos a ver una pregunta.
Respecto al auto, ¿tiene que ser nuevo o puede ser usado para recibir el descuento? El descuento es solamente para autos nuevos, autos usados, siempre y cuando el que lo compró de alguien que lo compró con beneficios. Entonces, si es un coche que un Olé que otro Olé compró y lo compró con descuento, se lo vende otro Olé, entonces el Olé recibe ese descuento. De lo contrario, si el Olé lo vende, estaría ganando plata porque pagó menos y por lo tanto no puede venderlo sin devolver el impuesto que recibió gratuito, porque lo estaría vendiendo a precio de mercado cuando en realidad lo pagó menos. Para dar un ejemplo, aquí en Israel los coches pagan muchísimos impuestos, ¿ok? Y no obstante, las calles, las carreteras están repletas de coches. El descuento que uno le recibe no es del precio del coche, no es que el coche sale menos. Si el coche sale 100 y paga 50 de impuestos, o sea, el precio total 150, el descuento es en los impuestos y depende el tipo de coche que es. Es decir, si es un coche de alta gama, ¿sí? Un Tesla o un BMW, o etcétera, etcétera, ese tipo de coches reciben menos descuento que un coche familiar, natural, normal, que puede llegar a ser hasta un 25% del costo de los impuestos, no del costo del coche. La pregunta que viene después es, ¿y si me lo llevo de mi país de origen? Poner un coche en un container tiene un costo, liberarlo del puerto tiene un costo, y a veces los modelos que hay en otros países no son los modelos que hay aquí, y también tiene que pasar un test de seguridad, que a veces las condiciones de seguridad, es decir, que hay que adaptarlo a la ruta israelí. No es algo, de América Latina no escuché de nadie que haya traído coches, de Europa un poquito más, pero tiene sus complicaciones aduaneras traer coches de afuera. Respecto a la licencia del país, ¿y tiene que ser con valor internacional la licencia? Yo creo que sí, que conviene traer la licencia internacional por las dudas. Sí, yo diría que sí, conviene traer la licencia. Agrego, hay países que la licencia que otorga el país en sí mismo ya es con validez internacional, no hay que hacer otra cosa. Claro. ¿El examen de manejo es en inglés? En el examen de manejo, Se puede pedir en generalmente español también. sí, El examen teórico en español se puede rendir. se puede rendir, eso no lo sabía. El examen práctico generalmente es en hebreo o en inglés, sí. No creo que haya profesores que no hablan inglés, digamos. Pero generalmente es en hebreo, pero digamos el teórico, bueno, existe en inglés o en hebreo, ahora me aclarás vos, yo no sabía que existe en español, y el práctico en hebreo, en inglés seguro. Encontrar un tester que haga en español me parece más limitativo. Para la licencia de conducir del país de origen, ¿tiene que tener al menos 5 años de antigüedad? Para los beneficios, no recuerdo cuánto, en la película lo menciona, me parece que por lo menos 1 año de antigüedad, sí, por lo menos 1 año de antigüedad. A los fines de los beneficios, a los fines de la reválida, contraerla ya alcanza. Bien. ¿Reválida un título universitario es tan difícil en el área de la salud? ¿Qué tan difícil es en el área de la salud, perdón? No sé cómo responder a la pregunta qué tan difícil. Fácil no es, ¿ok? Fácil no es, pero la gente lo va haciendo. Es decir, la gente hace las reválidas, hay un proceso que se puede iniciar previo por intermedio de la agencia judía para que traigan lo que tienen que traer adecuadamente traducido o apostillado o lo que fuera. Es decir, tenemos un asesor en temas de reválidas y ella va orientando a cada olé que precisa una reválida para que acelerar lo máximo posible una vez aquí. No es simple, pero no imposible. ¿Okay? Depende en qué área de la salud y cuántos años de experiencia la persona tiene, pero se puede. Después, otra pregunta, los beneficios de la compra de vivienda que dijiste que es dentro del mismo año de la LIA.
¿también se extiende para 2 o 3 años antes de la Aliyá o solo para el mismo año? No estoy entendiendo bien la No, pregunta. la pregunta hizo una mezcla entre lo que yo dije y Sí, otras cosas. por eso, ¿Está? sí. El beneficio en la compra es por 15 años desde el día de la Aliyá. Si alguien compra antes, de venir, antes, como turista, lo compra desde el exterior, no importa si está en Israel o en el exterior, compra una vivienda y tiene un año para hacer aliyá desde el día que compra para recibir en forma retroactiva los impuestos que pagó y los beneficios que le corresponden a un Oleh Hadash. Es decir, o 15 años desde el día de la aliyá en adelante, o un año si lo compra antes de venir a Israel. Bien. Acá hay una pregunta que quedó desde el principio, que para ahora quizás que estamos abriendo preguntas más en general. Muchas gracias por la info. Una pregunta, ya hice la postilla de la Haya con mi partida de nacimiento y el título secundario. Hice un curso, por ejemplo, de computación de 1 año. Es avalado por el gobierno de Santa Fe. ¿Necesito apostillarlo también? ¿Es importante? Yo diría que documentos que no son oficiales de una universidad o de un instituto terciario no es necesario apostillarlo. ¿Ok? Me parece que eso más para acreditar lo que uno sabe lo puede mostrar. Ahora, si el documento está en español, y seguramente está en español, conviene a veces traducirlo para que el empleador aquí en Israel vea. Es decir, si no es un título académico, un título, no sé, hay gente que estudia títulos de Windows o de Apple o de empresas internacionales, entonces generalmente el título ya viene en inglés y es más fácil. Pero lo que hay que apostillar es lo que es oficial, ¿sí? Ya sea de una universidad o del estado del cual uno viene. Cuestiones privadas, curso de 1 año, etcétera, etcétera, es nada más a los fines de mostrarlo curricularmente, no creo que sea necesario apostillar. Ujú. Respecto al certificado de buena conducta, ¿a qué existe esto? ¿A qué se refiere? Sí, sí, cada persona antes para venir a Israel, uno de los requisitos es traer un certificado de buena conducta o de antecedentes penales, depende, en cada país se llama distinto, donde si tiene causas abiertas, entonces nosotros tenemos que preguntar al Ministerio Interior si puede hacer aliyá, es decir, ahí puede ser una causa abierta por una cuestión económica o puede ser un delito un poco más grave y entonces puede ser que sea limitativo dentro de la ley del retorno, es decir, no es lo mismo un pedofílico que alguien que no pagó impuestos, ¿tá? Es decir, hay diferencia en cuanto al delito. Ambos son delitos, pero digamos, a quién lo puede limitar para hacer aliyá y a quién no, lo decidirá el Ministerio de Interior. Quien tiene un antecedentes penales limpio, entonces eso no hay que consultarlo. Ese documento no lo hagan en el comienzo del trámite de aliyá. Ese documento hay que hacerlo, tiene validez de 6 meses. Es decir, que si ustedes empiezan a tramitar, yo recomendé, con mucho tiempo de anticipación, les va a vencer y lo van a tener que volver a hacer. Y no vale la pena. Es decir, ese es el último trámite que hay que hacer, más cerca de la fecha de llegada a Israel. O sea, tiene que estar por lo menos, al momento de llegar a Israel, por lo menos 6 meses para atrás, no más. Si lo hicieron 1 año antes, entonces van a tener que volver a hacerlo cerca de la fecha de aliyá. Quien vivió en más de un país después de los 14, 15 años, entonces tiene que hacer de los distintos países en los que vivió. ¿Okay? No solo del país desde el que hace aliyá, sino del resto de los países también. Y esos antecedentes penales o judiciales tiene que venir apostillado también. Bien. Después acá nos preguntan, te preguntan, perdón, Nos. respecto a los títulos secundarios y las traducciones, si tienen que hacer en hebreo o en inglés. También hay que hacer una traducción de una historia clínica. Desde la SOCNUT lo solicitan. Ok.
No, no y sí. Son dos cosas separadas. Una cosa es títulos secundarios, conviene traerlos apostillados, eso sí. Yo no invertiría en traducciones, ¿ok? Porque puede ser que la traducción hecha en el exterior no tenga validez aquí en Israel. Entonces, sí apostillar documentos oficiales, pero no sé si traducirlos, salvo que cuando están en el trámite previo, la autoridad de estudiantes aquí o la persona que ayuda en temas de reválida diga, bueno, tráelo traducido y entonces sí, pero no quiero dar una respuesta genérica y la gente salga a traducir cosas que después no hace falta. A lo sumo, hay traducciones que se les devuelve el pago aquí en Israel, el Ministerio de Absorción devuelve aparte de las traducciones. Es un tema un poco más particular, eso no quiero dar una respuesta genérica. En cuanto a historias clínicas, depende de la gravedad de la enfermedad que tenga la persona, yo recomiendo, es decir, la posibilidad de que llegue a un médico que atiende X enfermedad y que justo hable español es baja, ¿ok? No es imposible, pero es baja. Y por lo tanto, si queremos recibir un mejor servicio médico y que el médico aquí en Israel entienda lo que la persona pasó, conviene tenerlo traducido. No por Google Translate y no por un traductor público que traduce partidas de nacimiento. Una traducción de una historia clínica conviene que la traduzca alguien que sabe traducir documentos médicos y no cualquier traductor. Pero eso es por la salud de la persona, ¿ok? El médico aquí va a analizar y va a ver a la persona, pero si ya tiene una historia clínica importante antes y la tiene traducida, es más que recomendable. No desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico, ¿sí? Es decir, nadie le va a pedir para hacer alía la traducción de algo, salvo que sean enfermedades que, digamos, tengan alguna complejidad y limiten dentro de lo que la ley permite. Es decir, si son enfermedades que pueden poner en peligro al público o contagiosas, o etcétera, si hay enfermedades que sí vamos a pedir un reporte médico. Nosotros aquí, la agencia judía lo puede leer en español, no hay problema. Pero si eso tiene que pasar al Ministerio de Interior o una fase un poco más alta, entonces sí vamos a pedir una traducción. Otra pregunta, creo que son las últimas que por lo menos veo acá, no sé si habrá otras más. ¿Qué documentación de la venta del departamento de origen hay que llevar para que el banco la acepte? ¿Tiene que estar traducida y apostillada? En primer lugar, el contrato de compra-venta, no sé si hay un billete, en cada país depende de eso, el contrato de compra-venta o billete de compra-venta, donde figura el monto que se pagó. ¿Ok? Apostillarlo no, traducirlo no estaría de más. ¿Y cómo se puede comprar una vivienda antes de hacer alía? Bueno, Entiendo que con un agente inmobiliario digamos, o con un agente inmobiliario o buscar por internet y comprar en forma directa. Yo no estoy en posición no soy asesor inmobiliario, pero no creo que sea lo ideal comprar por internet, aunque tengo un muy buen amigo con el cual hablo una vez por semana y vive en Chile y compró casa por internet. ¿Tá? Yo no lo haría, apenas compro zapatillas por internet, pero él compró una casa. ¿Tá? Lo ideal es venir, mirar, asesorarse aquí con un agente inmobiliario, con un abogado, digamos, es una transacción de muchos cientos de miles de shekalim, como para hacerla por internet. Pero bueno, si alguien tiene a un abogado de confianza y ve la casa por video y se convence y arriba, se puede comprar casa sin ningún problema por internet. De hecho, la gente lo hace. A mí me da cierta inseguridad, no sé, pero bueno, venir y mirar, muchos europeos y del norte de América, canadienses, americanos, ingleses, vienen, compran casa, vuelven a su país de origen y hacen aliá. Eso también, por lo menos ven el barrio y ven dónde compran y ven el edificio y ven a los vecinos. Cuando uno compra por internet es un poquito más limitativo todo eso, me imagino. Bueno, y acá, Sergio, agradecen por la paciencia, tu forma de explicar muy clara, preguntan cuándo es la próxima.
No, no sé si Realmente, tengo mucho más para contar, me parece que lo di todo. sí, aparte, digamos, el público acá presente se mantuvo atento y Eso, me hicieron el siguiendo. aguante, me hicieron el aguante. Ok. Sí, sí, Bueno, sí. yo les agradezco la paciencia. Si alguno quiere abrir el micrófono y preguntar algo, bárbaro. Y si no, bueno, aquí ya es medio tarde. Yo prometí Solo poner para los links en el agradecer, chat y lo voy a hacer. Así que, nada, tranquilo. solo Un para gusto. agradecer, la verdad, mucha paciencia, te agradezco mucho, que Dios te bendiga. Amén. Gracias, gracias. Y que tengan en cuenta, digamos, que tanto mis compañeros como yo lo hacemos esto es nuestro trabajo, pero lo hacemos con amor. Y lo hacemos con una cuestión ideológica que queremos que el pueblo judío vuelva a su tierra aquí en Israel y ojalá pronto seamos muchos, muchos, muchos más acá y ojalá muchos más latinoamericanos. ¿Ok? Siempre es lindo escuchar español o portugués por las calles, así que lo que hacemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible y de complicarle la vida lo menos posible a la gente, a veces nos sale bien, a veces menos. Sergio, ¿tenés por ahí la tablita con el Sanclitá que habías Sí, dicho que sí, la ibas a mostrar, que acá alguien sí. lo pide? Un segundo, Perdón, la una tenía hasta preguntita más. abierta. Un segundo. Y también les iba a contar, pero no tuvimos tiempo, cuántos Olim de cada país, pero eso lo dejamos para otra charla. A ver, Ahí vemos tu WhatsApp. WhatsApp, que debe ser de lo más interesante que vieron hoy. Eh, ok, esta es la tabla, ok. ¿Se ve ahora la tabla o no? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. A ver si lo vemos así de costadito un poquito. Ah, ahí no, ok. Bueno, ven que tiene por pareja, esto todo está en shekalim, ok. El que lo quiera traducir a dólares lo tiene que dividir por 3.6, 3.7 es lo que cuesta el dólar. La primera línea, las dos primeras líneas es lo que se da en el aeropuerto y después mes a mes. Y ven que hay distintos, depende del tipo de familia, pareja, familia uniparental, que es un papá o una mamá con hijos, un individuo solo, ¿ok? Ven que no es el doble, ¿sí? Un individuo solo recibe 19, una pareja recibe 37, es un poquito menos, y después hay un extra para jubilados o gente prejubilatoria, reciben un poquito más de dinero, y después hay por niños, ¿sí? Depende de la edad de los niños, ¿sí? El monto que reciben, y un extra para familias numerosas, ¿ok? Estos son los montos. Esto, por supuesto, está en Internet. ¿Ok? Ya lo vamos lo pueden ver en el sitio de Internet del Misrad Klita, Del Ministerio del Ministerio de de Aliá, Absorción. o en cualquier oficina de Aliá donde vayan, piden la tabla de Canasta de absorción. canasta de absorción y se la van a dar. Este link no se los puedo dar porque es un link interno de la Sojnut y no no les va a permitir abrir. Entonces no tiene sentido. Pero en el sitio del Ministerio de Aliá y Clitá, que está en español, tienen todas las tablas, les hace el cálculo, etcétera, etcétera. No es un dato secreto, ni mucho menos, ni tampoco negociable. Es decir, tengo poca plata, quiero que me den más, esto es lo que le van a dar, al que tiene mucha plata y al que tiene poca plata. Por el otro lado, Sergio, le recuerdo a la gente que está acá en la charla que nosotros tenemos el canal de YouTube, que en las próximas semanas vamos a estar subiendo esta charla, porque si alguno quiere volverla a ver o si algún amigo quería estar en la charla y no pudo asistir, nosotros en el canal de YouTube de la ULEI también vamos a subir esta charla, y también nosotros como ULEI, una vez que llegan a Israel, una vez que ya están acá, nosotros también tenemos acompañamiento a los Olim, justamente para algunos primeros pasos, dónde queda un ministerio para hacer tal trámite o tal cual otro trámite. Todos nuestros voluntarios y todas las personas también que trabajan en nuestra institución también hablan español y también pueden ayudarlos en su proceso de
de absorción una vez que ya están acá en el país, para consultas, o cómo hacer el trámite de la licencia de conducir, o cómo sacar el documento de identidad. Me parece que es importante también que... Luli, Silvia. yo agregué también el número, el email de la ULEI y mi número particular para que cualquier consulta, a cualquier hora y siempre estoy a disposición. Ahí voy a pasar también el mail de secretaría, ¿te parece, Silvia? Como por si alguno también nos quiere contactar cuando ya esté acá. Sergio, a ver. Tengo una pregunta que quedó de antes. Como extranjero, ¿entonces puedo comprar una vivienda? Sí, se puede, pero no se recibe los beneficios del OLE. ¿Ok? Es el precio de mercado. Un OLE recibe en el impuesto hay distintos impuestos que se pagan en Israel que los OLIM no pagan por esos impuestos. ¿Ok? Como extranjero se puede comprar, no hay ningún problema. Sí, sí es antes, un año antes de hacer alía. Exacto. Si la alía es hasta un año después de la fecha de la compra, se puede pedir retroactivo los impuestos que uno pagó y que hay descuento en eso. Hola, qué pena, una pregunta. Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí. sí, se escucha. Sí. Tengo entendido que hasta los 30 o 35 años hay una ayuda o becas de estudio. Para los que son mayores de 35 años, para cursos o educación superior, ¿hay alguna ayuda? Hay dos tipos de ayuda. La ayuda académica es hasta los 30 años, ¿ok? Universidades y college en Israel, eso es incluido. Para mayores de esa edad, hay cursos profesionales que sí se pagan, pero que no son académicos, ¿ok? Ahora, quien es mayor de edad y mayor de 30 años y quiere estudiar en la universidad, puede apelar, ¿se dice? O aplicar a una beca de la universidad misma. Depende del récord académico que tenga la persona, puede recibirla o no. Pero becas totales de 100% académicos hasta los 30 años, el Estado de Israel da a los OLIM. Después de esa edad ya no. Hola Sergio, mi nombre es David, estoy en Buenos Aires, tengo intención de hacer la liga, pero con una preocupación. Voy a cumplir 77 años y quiero trabajar. Ok. Bueno, en primer lugar, que siempre puedas trabajar, ¿ok? Cuando cumpla 77, cuando cumpla 78, eso. El mercado de trabajo, cuanto más grande uno es, más limitado está. Aquí hay gente, aquí en la agencia judía hay una persona de más de 80 años que sigue trabajando, ¿ok? Depende un poco de la capacidad de la persona, y no creo que nadie lo quiera sacar de jubilación, ¿tá? Es un encargado de mantenimiento aquí, etcétera, etcétera, no importa. Pero existe la posibilidad de trabajar. Ahora, si uno trabaja y tiene ingresos, limita la posibilidad de recibir la jubilación de aquí. O sea, si uno tiene, como yo mencioné, si recibe la jubilación israelí, le revisan los ingresos, y si uno trabaja, bueno, por ahí vale la pena más trabajar que recibir la asistencia del Estado. Depende de cada uno. No hay ley que impida a alguien a trabajar, pero los lugares de trabajo tienen el derecho de seleccionar. ¿Ok? Sí, Muy bien. Muchas gracias. no, de nada, y que sea con salud y que puedas venir prontito para acá y trabajar. Bueno, si no queda más, yo les agradezco. Me quedé casi sin voz, con poco aire, pero ahora voy a poner en el chat, me voy a poner en mute porque soy muy charlatán, me voy a poner en mute y voy a poner los links que les prometí en el chat, así que no corten por ahí. Impecable, Sergio. Mientras que vas poniendo los links, te queremos agradecer por realmente este valioso espacio para todos los OLIM, para todos los que están próximos a venir, y para todos también los que trabajamos en torno a la LIA. Muy, muy valiosa la información y tu forma de explicar, también muy agradecidos por eso.